Sofi Martínez también nos acompaña, su esposa, y bueno, pues vamos a disfrutar lo que hoy Dios tiene para nosotros. ¿Listos? Vamos pues. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Me da gusto verles. Y bueno, ustedes son una parte de la Iglesia de Cristo, ¿sabían? Son una parte importante. Y bueno, pues vamos a tratar de dar una enseñanza bíblica, que es importante ahorita lo que leía Danilo en cuanto a la salvación y la justicia. Me confirma que es el mensaje correcto que tú tienes que escuchar, que yo tengo que escuchar, pero que sea un mensaje que nunca se te olvide. No porque lo comparto yo, sino porque está en la Escritura. Y si está en la Escritura, que es nuestro libro central para saber cómo vivir la vida cristiana, vamos a hablar de la salvación. Miren, un día me hicieron una pregunta. Me preguntaron, ¿cómo después de 36 años de caminar con Dios, cómo después de esos largos 36 años de caminar con Dios, cómo es que te has mantenido firme en el cristianismo? Y esa fue una muy buena pregunta. No me acuerdo exactamente qué contesté, pero después me quedé reflexionando en esa pregunta y encontré que lo que nos sostiene en el cristianismo, y no andar del tingo al tango y dejar al Señor y regresar y irme y regresar, porque no es un juego la vida cristiana. Encontré que si algo no tenía que dejar en la vida, si algo no tenemos que dejar en la vida, es el Evangelio. Eso nunca lo puedes dejar, el Evangelio. Porque como dijo Pablo en Romanos en el capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y ese poder fue el que me salvó de las drogas, del alcoholismo, de la rebelión, de aquellos años. Eso es lo que me salvó, el Evangelio. Y nunca debemos dejar el Evangelio, nunca. Por crecer, por madurar, por seguir una nueva corriente doctrinal, hoy que hay tantas. No. La base de nuestra vida cristiana es el Evangelio. Es el Evangelio. Y ciertamente, aunque crecemos y nos desarrollamos en una vida con Dios, pero lo básico es nuestra salvación. Entonces acompáñenme por favor a Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Para que no nos pase lo que le pasó a Israel. ¿Qué le pasó a Israel? ¿De dónde Dios sacó a Israel? De Egipto. ¿De dónde Dios nos sacó? Del mundo, que es lo mismo. Es lo mismo. Ellos eran en Egipto esclavos. Nosotros en el mundo éramos esclavos a vicios, etcétera, al pecado.
Cuando Israel sale en libertad, esa fue su salvación, ese fue su evangelio. Moisés como libertador, por eso se llama Éxodo el libro, salida. Dejaron Egipto, salieron de Egipto para comenzar una nueva vida con Dios. Ciertamente que el objetivo era la tierra prometida, pero el asunto es que ellos conocieran a Dios en ese camino. Sin embargo, si ustedes se recuerdan, siempre Israel, ¿de qué se acordaba? Camino de la tierra prometida. ¿De qué se acordaba? De Egipto, ¿sí o no? Siempre pensando en regresar. Era una molestia para ellos la travesía del desierto, mucho calor, aquí no hay comida, no hay agua, una de murmuraciones terribles. ¿Por qué? Porque no se acordaron de lo que Dios hizo en Egipto. Y como no se acordaban de lo que Dios había hecho en Egipto, siempre querían regresar a Egipto, porque se les olvidó el evangelio para ellos, la salvación, el éxodo. Ahorita que cantábamos, gracias, gracias por lo que hiciste por mí. Sacarme del mundo, ¿verdad? Comenzar una travesía con Dios que ha durado 36 años, pero que va a terminar en su gloria y su presencia. Vamos ahí. Pero si eso se nos olvida y empezamos a mirar para todos lados, yo he visto gente dejando al Señor y pareciera que no, pero lo he visto, porque se nos olvida el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Jesús murió por mí en la cruz y me salvó y me redimió y me dio una nueva vida y me libró de mis enemigos. Y Él se levantó al tercer día y resucitó en gloria, en majestad, quitó toda condenación y ahora tenemos una herencia eterna. Ese es el Evangelio. Y eso no se nos tiene que olvidar nunca, nunca. Para no andar, como decía hace rato, del tingo al tango en doctrina y ahora la nueva doctrina y la nueva visión. Y ya todo está escrito, ya todo Dios lo dejó plasmado en el Evangelio, que es la fuerza para vencer. Porque allí venció el Señor en el Evangelio, está el poder que venció al diablo, al pecado, ¿verdad? Y nos dio esa hermosa libertad. Dice Hebreos 9:11 al 15, dice así: pero estando ya presente Cristo, Hebreos 9 del versículo 11, perdón si no se los di, del versículo 11 al 15. Verso 11: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo y obtuvo para nosotros eterna redención, y que eso no se nos olvide nunca, para estar, como cantábamos, agradecidos. Por todos estos 36 años de caminar con Dios he estado agradecido. Aleluya, gracias. Por la vida y por lo que leo en la Escritura, por mi salvación, mi redención, porque expió mi pecado, porque me quitó el pecado, porque me dio libertad, y tenemos una herencia eterna, que es lo que estamos leyendo.
habiendo obtenido eterna redención. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos como éramos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y esto han sido 36 años de servir a Dios, no a Egipto, no al mundo, ya no al pecado. No queremos pecar, ya no vivimos en pecado, pecamos, nos levantamos, corremos a la sangre, nos limpia y seguimos nuestra trayectoria con Dios. Pero ya no pecamos porque vivimos una vida de pecado. ¿Cuántos se han resbalado con un plátano? ¿Y por qué te resbalaste? Pues porque no lo viste, ¿no? Entonces, pues levántate, sacúdete y continúa, porque pues es parte de la salvación para que sirvamos al Dios vivo. Verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte de cruz, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, o sea nosotros, recibamos la promesa de la herencia eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Valorar la cruz, valorar que Él murió por nosotros y que nos otorgó una perfecta salvación. Miren cómo defino el Evangelio en Tesalonicenses, o cómo está definido más bien el Evangelio en Primera de Tesalonicenses. Si me acompañan ahí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 9 y 10. Y que nunca se nos haga familiar estas frases que usamos bíblicas y que es el Evangelio de Dios para salvación. Él murió por mí en una cruz, derramó su sangre, me libró de mis pecados, expió mis pecados y me dio una herencia eterna y puso a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Todo eso es el poder del Evangelio que nos salvó, que nos redimió. Dice Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esa es la vida cristiana más maravillosa, vivir la vida cristiana con Él. Aleluya. Yo tuve que aprender eso, a ser leal a Cristo, a ser fiel a Cristo, a servir a Cristo, a vivir para Cristo, lo que a Israel le llevó 40 años entender y finalmente ni siquiera lo entendieron porque murieron en el desierto. Y pensando en Egipto, pocos fueron los que entraron a Canaán, una nueva generación. Pero la salvación es muy, muy importante y debemos de valorarla. Es nuestra riqueza espiritual más profunda, la cruz. Toda nuestra vida está centrada en la cruz, en la muerte y en la resurrección del Señor y de la sangre que fue el precio que Él pagó para habernos dado esa libertad. Ahora vamos al pensamiento de Pablo.
Si me acompañan a Efesios, capítulo 2. ¿Sí están ahí? Efesios capítulo 2. ¿Cuántos aman la Biblia? La Escritura. Es un libro maravilloso, maravilloso, porque ahí está toda la revelación. Cuando luego oigo que no, que tengo una visión y que la revelación y que digo, a ver, ¿de qué estás hablando? Todo está aquí escrito, toda la revelación de Dios ya fue dada. Solo es que la comprendamos, solamente es que la vivamos para nuestro provecho también. Dice Efesios 2, del 1 al 5. Este es el pensamiento del apóstol Pablo. Y él nos dio vida a nosotros. ¿Qué nos dio? Vida. Eso es lo que tienes que cuidar, porque no es cualquier clase de vida, es vida otorgada de Dios. Tú tienes vida de Dios, yo tengo vida de Dios. Cuando no tuve vida de Dios, estaba muerto. Lo vamos a leer. Estaba muerto. No tenía vida de Dios. Tenía vida de Adán, pero no tenía vida de Dios. Y la vida de Dios en nosotros es Jesús. Bueno, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, porque están sin Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén, amén, amén. Y esta es la riqueza más grande que un creyente puede tener a su disposición todos los días, porque todos los días debo de ser salvo, porque hay muchas cosas en el mundo. Quiero decirles que existe Satanás, que se opone. Ustedes léanse la trayectoria del pueblo judío y van a encontrar cómo había oposición para que el pueblo no fijara su atención en los propósitos eternos de Dios, y siempre estaban regresando o murmurando o quejándose. No era un pueblo agradecido, no era un pueblo leal, no era un pueblo fiel. Pedían carne, su locura, ¿y qué hacía Dios por misericordia? Les daba carne en su enojo, porque ellos siempre no comprendían la dimensión de la que ellos eran reyes y sacerdotes, pero siempre con mentalidad de esclavos. Entonces, cuando tú lees a Pablo, te abre una revelación acerca de toda la vida revelada de Dios a través del Evangelio, que es en Jesucristo, y la vida que Dios te ha dado a ti, como me ha dado a mí, es lo que más tienes que cuidar. La vida de Dios, porque Él te la dio. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque la Biblia nos hace una advertencia, y se los voy a decir. Existe el infierno,
Y mientras yo viví sin Dios, mi destino final y mi eternidad final era el infierno. Muchos cristianos no se la creen, pero el infierno es real, ni el mismo diablo quiere ir ahí. Pero muchos por su conducta parece que quisieran ir ahí. Cuando la salvación ya nos fue otorgada. Y otra vez volviendo al libro a la carta a los Hebreos, aquí hay una advertencia que nos da el Espíritu Santo a través del escritor, que creo que fue Pablo, de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2. Capítulo 2 de Hebreos. Y si me regalan un Kleenex, se los voy a agradecer. Ay, hermano, muchas gracias. Híjole, se trajo todos los de su casa. ¿Vamos bien? Ok. Hebreos capítulo 2, a partir del verso 1. Esta es una advertencia que nos hace la Biblia en cuanto al tema de la salvación, tan importante tema para la iglesia hoy, para mi vida, porque ahí está mi herencia eterna y no la quiero perder. Es una herencia que por descuido no la puedo perder. Dice Hebreos 2 a partir del 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿De qué? ¿Qué hemos oído? El Evangelio. Yo he oído muchas cosas, muchas, a lo largo de todos estos años. Y algunas hasta, digo, ¿qué es eso? Ese no es el Evangelio. Hoy hay un Evangelio de la prosperidad y mucha gente se está yendo con la pinta de que ese es el Evangelio. Ese no es el Evangelio, porque nos distraen. ¿Con qué se distrajo Israel en el desierto? ¿Con un becerro de oro? El Evangelio de la prosperidad ya estaba desde ese tiempo. Todo lo falso está ahí. Solamente que al leer la Biblia y entender mis riquezas inescrutables en Cristo, no hay becerro que me distraiga, porque yo conozco a Cristo. Amén. Cristo es mucho mejor que el becerro de oro. Amén. Sí. No se me duerma. Entonces, sigo leyendo. Atendamos, no sea a las cosas que hemos oído de Dios, el Evangelio de Dios, la gloria de Dios, la herencia en Cristo, por el Espíritu Santo, la palabra, para no ser distraído. Hoy hay muchos distractores. Bueno, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo pago. Ahí tienen a Adán, ahí tienen a muchos que por sus transgresiones, Saúl, tenemos ejemplo en la Escritura. Los mismos sacerdotes se corrompían, algunos, porque hacían cosas fuera de Dios, creyendo que era para Dios, como Balaam. Porque si la palabra dicha fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justo pago, ¿cómo? Verso 3.
Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? tan grande? ¿Cómo es la salvación? Grande. ¿Qué hay más que eso? Ni el ministerio, ni aunque sea pastor, o que el apóstol, o que el profeta, no hay más grandeza que nuestra salvación. Y eso es algo que tenemos que cuidar. Y eso es algo de todos los días. Y no descuidar que todavía, después de 36 años, todavía oro, todavía leo los evangelios, leo el evangelio de Juan todavía, aunque me puedo aventar Ezequiel, pero todavía leo los evangelios. Es importante. Nos lo está diciendo el escritor de los Hebreos. No descuiden, no descuidemos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, después nos fue confirmada por los que la oyeron. Cuando usa la palabra deslizar, habla de caer, habla de ir hacia abajo. Y yo entiendo que toda la vida cristiana es ascendente, es creciendo. ¿Qué es más fácil, ir para abajo o subir? Para abajo cualquiera, y muchos íbamos para abajo. Ahora toda nuestra vida es una construcción, es una edificación de todos los días, mejorar mi vida, mejorar mi pensamiento, mejorar mi carácter, mejorar mi conducta, mejorar como hombre, como esposo, como padre, como ministro, como hijo de Dios. Es una vida que va de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. En Cristo, en lo que sé del Evangelio, en lo que tengo de Dios, en Jesucristo y por el Espíritu Santo. Toda la riqueza que tenemos. Por eso la Biblia nos advierte: cuida tu salvación, no sea que creyendo que estás creciendo en lo espiritual, no te das cuenta que estás yendo hacia abajo. Y Satanás te ha metido un engaño. Satanás nos puede mentir, es el padre de mentira. De la mentira. Así que después de Cristo toda nuestra vida es edificada hacia cosas espirituales con Dios. Somos edificados en un desarrollo constante en la vida espiritual. Por eso pues todavía me arrepiento, todavía sigo creyendo en el Evangelio, porque ahí está la fuente de mi salvación, aunque estamos creciendo, y no volvernos ligeros en nuestro andar, ni tibios espiritualmente, sino aviéntense cómo está la iglesia actual. ¿Saben cómo está la iglesia actual? Pues yo les puedo decir muchas cosas, oigo muchas cosas que son evangelios con predicaciones light, ligero, para que la gente no se enoje. Cuidado. No podemos ser una iglesia tibia e indiferente. Estamos en la época de la iglesia de la Odisea. Y quiero que vean cómo era la Odisea en el libro en la revelación de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. A partir del versículo 14. ¿Vamos bien? ¿Me están oyendo? Sí. ¿Es interesante? Te debe de interesar. Chihuahuas, nada más asómate cómo está el mundo. Nada más asómate. El mundo se prepara para un nuevo orden mundial, para el anticristo, y la iglesia es otra preparación.
Y cuando leemos la Escritura y vemos los titulares en los periódicos o en las noticias, dices, Dios mío, se está cumpliendo la Escritura, la profecía está cayendo al punto porque viene de Dios. Entonces dice Apocalipsis, capítulo, ¿qué dije? 3, a partir del verso 14. Y escribe, no me voy a detener porque otro día mejor les vengo a hablar de las iglesias de Apocalipsis y... ¿Sí, verdad, Dani? Amén. Otro día vengo. Claro que sí. No me puedo detener en cada una de las iglesias, pero cada una de las iglesias es un periodo en la historia. Comenzando desde la iglesia de Éfeso, que fíjense, ya hablando de la iglesia de Éfeso en el primer siglo, era una iglesia que perdió su primer amor por el Señor. Pues imagínate si no nos vamos a cuidar, porque como les dije, vives en un mundo caído, vives en un mundo lleno de gente corrupta, vives en un mundo lleno de violencia, porque el mundo aborrece a Dios en cierta forma, por su forma de vivir, aborrece a Dios. La iglesia, nosotros amamos a Dios, lo amamos entrañablemente. Amén. Y estudiamos la Escritura para vivir en su agrado, para que algún día Él diga, este es mi hijo, mi hija amada, en quien me complazco. Aleluya. Este es mi hijo, en quien me complazco. Bueno, ahí les va a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ahí está el becerro de oro, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, espiritualmente hablando. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en Dios, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez o de tus pecados. En apariencia parecías un cristiano, pero no lo eres, porque no estabas vestido de la salvación. Nunca te diste cuenta que estabas vestido de hojas de higuera. Es lo que le está diciendo. Y unge tus ojos con colirio. Todo esto es en lo espiritual, para que veas las cosas de Dios con claridad. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. De aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A cuál puerta? ¿De los pecadores? De la iglesia. Y ese pega, ¿verdad? Este versículo lo usan mucho los evangelistas. Ay, el Señor dice, aquí estoy a la puerta y llamo, para que abras, y tú, pecador, ven a los pies de Cristo, porque Él está llamando a tu puerta. No, está sacado fuera de contexto. Ese versículo es ¿para quién? Para la iglesia. Para la iglesia, para nosotros. Oye, ¿quién toca la puerta? Cristo. Cuando alguien llega a tu casa, ¿por qué toca la puerta? Pues porque está afuera. ¿Por qué la está tocando? Porque quiere entrar. Imagínate a Jesús queriendo entrar a su casa y nosotros le cerramos la puerta. Eso está de pensarlo, ¿verdad?
¿Qué es lo maravilloso de este grupo cristiano? Amén. Él es la razón de que estamos aquí, ¿o no? Él es la razón. Pero como dice aquí, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, hablando de una comunión íntima con él. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo. ¿A quién? A las A la iglesias. iglesia. Es una palabra para la iglesia. Mejor frío que tibio. Porque tibio me van a vomitar. ¿Quién? Dios. No al diablo. Yo no le tengo miedo al diablo, le tengo miedo y temor a Dios. A Dios. Así es. Para que entonces, en cuanto a la salvación, yo sea sabio en cuidarla. Por eso oramos, leemos la Biblia y nos congregamos. Eso es muy básico en la vida espiritual. Ahora, el desvío nos puede llevar al fracaso, aún en lo eterno. Estamos hablando de un tema serio, la salvación. Miren, 1 Corintios 9. Primera de Corintios capítulo 9. Estamos leyendo todo el pensamiento de Pablo respecto de este tema de la salvación. Que no la descuides, porque fue a un costo tremendo, tremendo. Dios mismo quebrantó a Jesús en la cruz. Dios lo quiso quebrantar en tu favor. ¿Y cómo voy a descuidar esa obra divina en mi vida? Sería yo un imprudente. Por eso en el Nuevo Testamento habla de el hombre sabio edifica su casa sobre la roca, ¿verdad? Y el hombre necio en la arena. Tú decides a dónde vas a edificar tu vida. ¿Con Dios o sin Dios? Pero es tu decisión, de acuerdo al conocimiento que tenemos del Evangelio, de nuestra salvación, de lo que estamos estudiando en esta tarde. Dice 1 Corintios capítulo 9, 24 al 27. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Han visto esas carreras? A ver, ¿por qué corren en una pista? Pues para ganar. A ver, ¿por qué estás corriendo en esta carrera cristiana? ¿Por qué tuviste que dejar un montón de cosas, hasta tu religión? ¿Por qué tuviste que dejar cosas que hacías que le agradaban a tu carne? ¿Por qué dejé de tomar? ¿Por qué dejé de fumar marihuana? ¿Por qué dejé de andar con mis cuates hablando tonterías del sexo? ¿Y por qué dejar de...? Y me metí en esta carrera. Estamos en una carrera, amados. ¿Verdad? Estamos en una carrera. Gloria a Dios. ¿Ok? Y dijeron, ¿para qué? Para ganar. Pero cuida tu salvación. A Dios no le importa tanto el inicio como el final. A Dios le importa el final de la carrera. Así es. No a la mitad. El final. Porque al final está siempre un juez, ¿verdad? Para calificar. Y al final de esta carrera cristiana, el juez es Dios. Es Dios. Y oye, ¿cómo te va a recibir? Pásale, bendito, al gozo
de tu Señor. Al final yo quiero oír eso. Aleluya. ¿Ustedes? Sí. ¿A dónde estoy? ¿9 qué? 24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no a lo tonto. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre hacia Dios. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Y ser eliminado de esa carrera. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12. Y todos estaban en la misma carrera, al igual que nosotros. De los 12, ¿cuántos quedaron eliminados? Judas fue eliminado, al igual que Adán, sacado de la carrera, lo echaron fuera del paraíso. Está en la Biblia. Vamos, si pudiéramos decirlo de otra manera, Judas perdió su salvación, perdió la carrera. ¿De qué le sirvieron 3 años de caminar con el maestro y al final descalificado? Entonces me tengo que cuidar. Si no, no encontrara en la carta a los Filipenses lo que vamos a leer. Filipenses 2:12. Es más, antes de ir ahí, vamos a Hechos. El libro de Hechos, capítulo 1. ¿Están contentos? Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les cuento una ilustración. ¿Sí? Ok. No sé si Danilo ya la oyó, pero Danilo y yo somos los protagonistas de esta ilustración que voy a dar, ¿ok? Los dos somos cristianos y a todo cristiano se les ha dado una cruz, ¿verdad? Si no tomas tu cruz, el que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. Ok, y ahí vamos, Danilo y yo, camino de las glorias eternas con Dios, y ahí vamos con nuestra cruz. Ahora, Danilo es el cristiano bueno, si no se enoja, y yo voy a ser el cristiano tibio, frío. Bueno, es que no hay cristiano carnal, el cristiano carnal no existe, pero bueno, vamos a poner que así soy. No me intereso mucho por Dios. Pero ahí vamos con la cruz, y llega un momento en el tiempo y en el caminar y en las pruebas y las luchas de la vida diaria que me cansa la cruz. Y entonces le digo, oye Danilo, ya me cansé. Y Danilo, no, tienes que seguir adelante. No, ya me cansé, voy a cortar la cruz. Y la corto. Entonces, ¿cómo se siente ahora? Pues más ligera. Y Danilo
de alguna manera diciéndome: Carlos, no puedes hacer eso, la vida cristiana no la planeaste tú, la planeó Dios y es a la forma de Dios. Pero no, Danilo, vamos adelante, sigamos. Y pasa otro tiempo y vuelvo a cortar la cruz, la hago más ligero mi cristianismo, ya casi no oro, casi no me congrego, medio me congrego, hago lo que quiero y termino cortando y cortando la cruz hasta que la dejo de bolsillo. Y llega el momento glorioso de entrar a la eternidad con el Señor. Y ahí está el Señor. Y llegamos y Danilo viene con su cruz y yo con la mía aquí. Así como muy orgulloso, ¿no? Sí llegué. Sin tanto trabajo como Danilo, pero ya llegué. Y el Señor está del otro lado, pero oh, sorpresa, hay un abismo. Y entonces el Señor: pasen benditos al gozo de su Señor. Nosotros acá: pero Señor, hay un abismo. Dice: Danilo, extiende tu cruz y pásala. Y ahí va Danilo: Carlos, te toca. Extiende tu cruz. No alcanza. ¿Me entiendes? No puedes cortar tu cruz. No puedes hacer ligero esto. Es como Dios dice. Amén. Amén. Ahorita ya están pensando: Dios mío, ¿dónde dejé el pedazo que le corté? Si no me lo echaron al boiler. Dice Hechos, capítulo 1, hablando de Judas, que finalmente cortó su cruz. Dice así en el versículo, fíjense cómo dice Pedro. Verso 16, son palabras de Pedro: varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado, Judas era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. No era cualquier cuate Judas, él estaba realmente en la carrera, y lo dice Pedro. Era contado entre nosotros, venía a la congregación, tuvo todas las oportunidades de todos los discípulos. Verso 18, con el salario de su iniquidad o su rebelión adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron. Ese fue el final triste de un hombre que lo perdió todo. ¿Por cuánto? 30 miserables monedas de plata. No sé cómo esté la plata, pero haz la cuenta y dices: no valió la pena. Sin embargo hay uno. Y si está en la Biblia es por alguna razón. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Filipenses, mientras no venga el Señor, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Filipenses capítulo 2. Y aquí vamos a terminar. Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 16.
2 del 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. y temblor. Hasta ahí. Este es nuestro trabajo. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Por la historia de Judas. Ese cuate terminó reventado en la vida. Se reventó en la vida. Y una eternidad sin Dios. Y cuando nosotros leemos esto, tenemos entonces que acatar la enseñanza que Pablo le daba en aquel tiempo a las iglesias. Y esto es lo que les predicaba. Vean todo lo que hablaba Pablo. Todo está centrado en la vida de Jesucristo. Lo voy a volver a leer. Por tanto, amados míos, como siempre hemos obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Amados, si hay algo de valor en nuestra vida cristiana, es nuestra salvación y nuestra eternidad. Eso es lo más valioso. Cuídalo, tu salvación y tu eternidad, porque costó mucho. Perdón, quiero terminar en 1 de Timoteo 6. 1 de Timoteo 6. ¿Cómo nos los dice Pablo? Todo lo que hemos leído respecto de nuestra salvación viene a partir de la revelación que tuvo Pablo, no Pedro, Pablo. Pablo es muy importante en el Nuevo Testamento, porque él tuvo una revelación, y eso que no fue propiamente un apóstol, un discípulo de Cristo, se convirtió después. Pero él tuvo una revelación, que eso es lo que hoy la iglesia no debe de perder. La revelación y la visión que tuvo Pablo del Evangelio, para que la iglesia sea la iglesia como una expresión de Cristo. Pero si algo debemos de cuidar es nuestra eternidad y nuestra salvación. Al final, solo dos cosas: juicio o recompensa. Tú decides, yo voy a decidir. Pero aquí está lo que Pablo le decía a Timoteo que le enseñara a la iglesia de Éfeso, porque Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso. Le dice en 1 de Timoteo 6, 12 al 14: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Fíjate hacia dónde Pablo dirigía la atención y la mirada de un pastor joven, porque como joven se podía distraer. Y Pablo le dice: tienes que tener una mirada en el futuro, hacia la vida eterna. Eso es lo que te debe de interesar, no la vida que tú ves a tu alrededor, no los becerros que puedas ver a tu alrededor de oro. Tienes que mirar y echar mano de la vida eterna en toda la revelación de Cristo que hay para nosotros, que somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces le dice eso Pablo: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué riqueza de enseñanza de Pablo, qué riqueza
de enseñanza hay en toda la revelación de Pablo para que nuestra salvación no la descuidemos. Hay demasiado en la revelación de Dios para la iglesia que en aquello que me pudiera yo estar distrayendo. Como Judas, 30 monedas de plata. Para otro significó un plato de lentejas. ¿Quién? Esaú. Por un plato de lentejas perdió su eternidad. Tristemente sí. Entonces, cuidemos nuestra salvación. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito sea, Señor. Quiero que mires hacia la cruz. Sigue desarrollándote, sigue creciendo en Dios. Pero tu base es la cruz. Porque después de la cruz hay gloria. Y Dios quebrantó a su Hijo y lo dio todo por tu salvación. No te costó a ti, te costó a Él. ¿Y cómo descuidarla? ¿Cómo descuidarla? Oh Jesús, danos una visión clara de la cruz. Danos una visión clara de la cruz, para que no haya becerros de oro que nos distraigan de nuestra común salvación y de echar mano de la vida eterna. Esa es mi vida. No estoy para ganarme al mundo, estoy hecho para tu gloria, para al final estar en la gloria y no cortar mi cruz. Oh Señor, que tu bendición venga en un entendimiento, no solo a nuestra mente, pero que esto caiga en el Espíritu, porque somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, pero del Espíritu. Señor, aquí estamos. Abre nuestro entendimiento hacia toda la obra de la cruz, donde todo fue consumado, y Jesús así lo dijo: consumado es. Aleluya. Porque ahí está toda mi vida, toda mi eternidad en Jesucristo. Y vamos a adorarlo por eso. Vamos a adorarlo por eso.